Si te dijera que el mundo moderno, con toda su red de comercio, dinero y poder, fue construido no por políticos o generales, sino por una mafia en las sombras de varones del transporte marítimo, podrías pensar que estoy proponiendo un thriller de conspiración. Pero esta historia es real. Si te dijera que esta mafia ha controlado las rutas reales del comercio global durante más de 150 años, aplastando a cualquier competidor que se atreviera a desafiarlos, probablemente preguntarías por qué no has oído hablar de esto en las noticias. Y si te dijera que esta explotación despiadada del mundo en desarrollo, este control absoluto sobre los precios de todo, desde tu café hasta tu auto, se hizo no en la oscuridad, sino a plena luz del día de la legalidad, aprobada por los gobiernos más poderosos del mundo, probablemente exigirías una explicación. Porque aquí está la parte inquietante. ¿Por qué nadie los ha detenido? ¿Por qué, en una era en la que nos obsesionamos con los mercados libres y la competencia justa, se ha permitido que este monopolio colosal prospere durante siglo y medio? La respuesta es tan perturbadora como simple. Su existencia, su codicia y su férrea dominación sobre los océanos fueron consideradas un mal necesario. Sin ellos, según el argumento, la economía global no solo sufriría, sino que colapsaría en un caos absoluto. Y eso lo cambia todo. Esta no es una historia sobre una sociedad secreta reuniéndose en un volcán. Es una historia sobre los hombres que poseen los barcos, los hombres que decidieron que la única manera de salvar el capitalismo era matar la competencia. Y hoy vamos a revelar este misterio pieza por pieza. Así que toma tu café y concéntrate, porque para entender por qué tu costo de vida está subiendo tan rápido, tienes que entender qué sucedió en una habitación sofocante en Calcuta en 1875. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Pero antes de viajar al siglo XIX, primero debe observarse la prueba contundente en el propio tiempo. El caos de la pandemia sigue fresco en la memoria colectiva. El mundo entero se detuvo casi al mismo tiempo. Las calles quedaron vacías. Las fábricas apagaron sus máquinas. Las cadenas de suministro se rompieron como si hubieran sido de papel. Pequeñas empresas cerraron sus puertas para siempre. Millones de personas perdieron sus medios de subsistencia y vieron cómo años de esfuerzo desaparecían en cuestión de semanas. Fue uno de los mayores choques económicos de la historia moderna, un periodo en el que la incertidumbre y el miedo se apoderaron de casi todos. Sin embargo, mientras la economía global sufría, mientras familias enteras luchaban por sobrevivir y los gobiernos imprimían dinero para evitar un colapso total, una industria estaba ejecutando en silencio el mayor atraco en la historia corporativa. La industria global del transporte de contenedores, una industria que la mayoría de las personas jamás ve ni piensa, se convirtió en la gran ganadora de la tragedia mundial. Solo en el año 2021, estas compañías generaron aproximadamente 190.000 millones de dólares en ganancias puras. Esa cifra representa dinero que quedó después de pagar costos, salarios y operaciones. Fue dinero que se convirtió directamente en riqueza para los dueños de los barcos. Para entender la magnitud de ese número, basta con compararlo con el pasado reciente. Durante toda la década anterior, desde 2010 hasta 2020, las ganancias combinadas de toda la industria fueron casi 5 veces menores. Durante esos años, las grandes navieras apenas sobrevivían. Muchas veces, perdían dinero. Competían entre ellas bajando precios hasta niveles que apenas cubrían los costos. Era una industria considerada aburrida, estable y con márgenes reducidos. Luego llegó la pandemia y el mundo cambió de golpe. En un periodo extremadamente corto, estas mismas empresas pasaron de luchar por sobrevivir a ganar más dinero que algunas de las corporaciones más poderosas del planeta. Ganaron más que Apple, más que Saudi Aramco, más que los bancos que mueven el sistema financiero global. El transporte marítimo, un sector invisible para el consumidor común,
se transformó en una máquina de imprimir dinero. Los márgenes de ganancia alcanzaron niveles que antes parecían imposibles. Antes del confinamiento mundial, enviar un contenedor estándar de 40 pies desde las fábricas del este de Asia hasta los puertos de Europa o de Estados Unidos costaba entre $1,000 y $2,000. Era un gasto rutinario, predecible y relativamente bajo. Formaba parte, normal, del precio final de cualquier producto. Pero cuando el mundo comenzó a reabrirse y la demanda se disparó, ese precio dejó de comportarse como un costo normal. El valor por mover esa misma caja de metal comenzó a subir de manera vertiginosa. Para finales del año 2021, el precio al contado ya rondaba los $15,000 por contenedor. En casos desesperados, cuando las empresas necesitaban mercancía con urgencia, ese mismo viaje llegó a costar $20,000. Eso significó un aumento de casi 10 veces en el costo de mover bienes por el planeta. Cada uno de esos miles de dólares adicionales fue trasladado directamente al precio que pagaron los consumidores. Fue un impuesto invisible aplicado a cada persona que compraba comida, ropa, electrodomésticos o cualquier objeto importado. Un impuesto que enriqueció a un grupo muy pequeño, mientras el resto del mundo intentaba recuperarse del mayor desastre económico en generaciones. ¿Y qué se obtuvo a cambio de ese precio premium? Los barcos siguieron recorriendo los mismos océanos. Los tiempos de entrega se alargaron en lugar de mejorar. El servicio se volvió más impredecible que nunca. La confiabilidad se desplomó. Embarcaciones enteras quedaron atrapadas durante semanas fuera de los puertos. Mercancías esenciales se estropearon bajo el sol. Productos perecederos se perdieron mientras aguardaban ser descargados. Las cadenas de suministro, que habían tardado décadas en construirse, comenzaron a fracturarse en tiempo real. Los gigantes del transporte marítimo observaron ese caos y reaccionaron con indiferencia. Las explicaciones se sucedieron una tras otra. Se habló del virus, se habló de la escasez de conductores de camiones, se habló de puertos saturados. Se presentó todo como una consecuencia inevitable del choque entre oferta y demanda, como si el sistema estuviera actuando por sí solo. Pero los números contaban una historia completamente distinta. Mientras el servicio se deterioraba, los márgenes operativos de estas compañías, que durante décadas apenas rondaban entre 3 y 4%, saltaron de manera abrupta hasta aproximadamente 56%. Aquello iba mucho más allá de un simple ajuste inflacionario. Representaba un nivel de extracción de riqueza que solo puede describirse como abuso de precios a escala planetaria. La situación se volvió tan evidente que incluso las figuras políticas que tradicionalmente evitan confrontar a las grandes corporaciones se vieron obligadas a reaccionar. En junio del año 2021, el presidente Joe Biden apareció ante las cámaras con un tono de abierta indignación y anunció una investigación federal sobre la industria del transporte marítimo. Señaló un hecho que ya resultaba imposible de ignorar. El océano había dejado de comportarse como un mercado libre. Estaba dominado por 3 alianzas gigantescas, un verdadero triunvirato corporativo que controlaba más de 80% de la capacidad de transporte global. En un gesto poco común, incluso dejó entrever la posibilidad de colusión entre esas empresas. En Europa, el descontento alcanzó un nivel similar. Exportadores de todos los sectores denunciaban que estaban siendo tratados como rehenes, obligados a pagar sumas desproporcionadas para poder llevar sus productos a los mercados internacionales. La conversación pública comenzó a transformarse. Términos como cartel, monopolio y mafia empezaron a aparecer en los titulares y en los discursos. Cada vez más voces exigían que los gobiernos intervinieran, que fragmentaran a estas corporaciones y que devolvieran la competencia a los mares. Sin embargo, mientras la furia pública crecía, un grupo más discreto de historiadores económicos y veteranos de la industria empezó a expresar una advertencia inquietante. Explicaron que, aunque los precios generaran indignación, el mundo moderno se había vuelto profundamente dependiente de ese mismo cartel. Según su análisis, un intento de imponer una competencia total y despiadada en los océanos podría provocar una inestabilidad tan extrema
que haría que la crisis de las cadenas de suministro del año 2021 pareciera un episodio menor. El sistema, por distorsionado que estuviera, se había convertido en un pilar invisible del comercio global. Para comprender esa advertencia inquietante y para comprender por qué el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han tolerado este monopolio durante tanto tiempo, es necesario abandonar por un momento la era moderna. Resulta indispensable observar la raíz del problema, una enfermedad económica particular que afecta al transporte marítimo y que hace prácticamente imposible la competencia normal. Para identificar su origen, se debe retroceder hasta el instante en que nacieron los gigantes que hoy dominan los océanos. La historia conduce a la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que el mundo estaba siendo transformado por la tecnología con una velocidad comparable a la del presente. En el breve lapso de unas cuantas décadas, dos avances alteraron de manera irreversible la economía del mar. El primero fue la consolidación de la máquina de vapor. Durante miles de años, el comercio marítimo había dependido del viento y de las corrientes. Un barco podía zarpar desde Londres rumbo a Bombay y llegar después de 3 meses o después de 6, según los caprichos del océano. Era un sistema lento, arriesgado e impredecible. El vapor rompió ese límite ancestral. Los buques comenzaron a desplazarse en línea recta, sin depender de las condiciones climáticas. Se volvieron más rápidos, más grandes y capaces de cumplir horarios. Por primera vez, el comercio marítimo empezó a comportarse como una red industrial organizada. El segundo cambio decisivo fue la apertura del Canal de Suez en el año 1869. Con una obra de ingeniería que asombró al mundo, la distancia entre Europa y las riquezas de Asia quedó casi reducida a la mitad. El peligroso rodeo por el extremo del continente africano fue reemplazado por un paso directo a través del desierto. En apariencia, todo indicaba que había comenzado una edad dorada. La eficiencia crecía de forma vertiginosa. El costo de transportar mercancías caía año tras año. El comercio mundial se expandía como nunca antes. Sin embargo, ese mismo milagro tecnológico sembró las semillas de una crisis profunda. La mejora en la productividad fue tan grande y tan rápida que superó la capacidad del mercado para absorberla. Un solo barco de vapor podía completar 3 viajes en el tiempo que antes requería uno solo con velas. De un momento a otro, la cantidad efectiva de espacio disponible para transportar carga se multiplicó de manera abrupta. La situación se asemejaba a una calle en la que de repente aparecieran decenas de enormes supermercados compitiendo por una clientela limitada. La consecuencia fue devastadora. Las tarifas de transporte comenzaron a caer con una velocidad alarmante. Las compañías entraron en una guerra de precios que las obligaba a aceptar contratos por debajo de sus propios costos, con tal de mantener los barcos en operación. El dinero se esfumaba. Las quiebras se extendieron por los principales puertos comerciales de Europa. Londres, Liverpool y Hamburgo se convirtieron en escenarios de una ruina financiera creciente. El mercado libre, llevado a su expresión más extrema, estaba destruyendo la infraestructura que sostenía el comercio global. En ese clima de desesperación, durante el mes de agosto del año 1875, los líderes de la industria tomaron una decisión trascendental. En una sala discreta llena de humo, en la ciudad portuaria de Calcuta, se reunieron los directivos de las principales líneas navieras británicas que operaban la ruta entre el Reino Unido y la India. La competencia sin límites había agotado sus fortunas. Las ganancias se evaporaban en una lucha constante por arrebatar carga a los rivales. En torno a esa mesa, una idea comenzó a tomar forma. El verdadero adversario ya no parecía ser el océano ni los comerciantes. Era la propia rivalidad entre ellos. En aquel encuentro, surgió una pregunta que alteraría para siempre el rumbo del comercio mundial. ¿Por qué destruirse entre sí por pequeñas porciones del mercado, cuando resultaba posible ponerse de acuerdo y repartirse la abundancia? Y de esa forma, nació la Conferencia de Calcuta. Hacia el exterior, se presentó como una asociación profesional, un organismo creado para mejorar la seguridad, la coordinación y la confiabilidad del transporte marítimo. Ese lenguaje sonaba técnico, respetable
y tranquilizador. Sin embargo, detrás de esa fachada había surgido algo completamente distinto. En la práctica, se había formado el primer gran cartel de transporte marítimo del mundo. Los miembros de la conferencia tomaron una decisión inmediata y radical. Dejaron de competir entre ellos por precio. En lugar de seguir reduciendo tarifas hasta arruinarse, establecieron una tarifa uniforme para toda la carga. Ese precio se fijó lo suficientemente alto como para garantizar ganancias estables y predecibles. A partir de ese momento, cada contenedor, cada tonelada y cada bodega generaba beneficios asegurados. El control fue todavía más profundo. Las empresas también comenzaron a coordinar sus horarios. Las salidas de los barcos se organizaron para evitar que dos buques rivales zarparan al mismo tiempo en la misma ruta. De esa forma, se eliminó la tentación de robar clientes entre sí. Lo que antes era un mercado feroz, caótico y dominado por la competencia, se transformó en un sistema administrado, estable y profundamente concentrado. Un oligopolio disciplinado había reemplazado al mercado libre en alta mar. La eficacia de ese modelo fue tan contundente que se propagó con rapidez. En pocas décadas, el esquema de las conferencias de transporte marítimo, un nombre elegante para describir carteles coordinados, se extendió por todas las rutas comerciales relevantes del planeta. A comienzos del siglo XX, existían más de 360 de estas conferencias operando de manera simultánea. Cada una dominaba un corredor específico del comercio global. La Conferencia de Fletes del Lejano Oriente controlaba el flujo entre Europa y Asia. La Conferencia Transatlántica regulaba la ruta hacia América. Otras cubrían África, Oceanía y el sur de Asia. El mapa del comercio marítimo quedó dividido en zonas de influencia, como si fuera un territorio repartido entre imperios invisibles. Cada grupo sabía qué rutas le pertenecían y cuáles debía respetar para evitar conflictos. El mensaje implícito era claro. Cada océano tenía dueño. Cada ruta tenía guardianes. Mientras cada empresa se mantuviera dentro de su espacio asignado, las ganancias fluirían sin sobresaltos. Sin embargo, un simple acuerdo de precios nunca resulta suficiente cuando hay tanto dinero en juego. La ambición siempre empuja a cruzar límites. Dentro de los propios carteles, existía una tentación constante de ofrecer tarifas secretamente más bajas para quedarse con los clientes más grandes. Al mismo tiempo, siempre existía el peligro de que algún operador independiente, ajeno a los acuerdos, entrara al mercado dispuesto a cobrar menos y romper el equilibrio que sostenía los altos precios del cartel. Esa amenaza, tanto interna como externa, marcaría el siguiente capítulo de esta historia. Para conservar su dominio absoluto, las conferencias diseñaron un sistema de guerra económica que superaba en sofisticación a cualquier organización criminal tradicional. Ese poder jamás se ejercía con violencia física, se ejercía con números, contratos y una precisión implacable. La economía se convirtió en el arma principal para sofocar a cualquiera que intentara desafiar su control. La primera herramienta de ese arsenal recibió el nombre de barco de combate. En esencia, se trataba de fijación de precios predatoria llevada a un nivel extremo. El mecanismo funcionaba de una forma tan simple como devastadora. Un empresario independiente adquiría un barco y decidía iniciar un servicio en una ruta dominada por el cartel, por ejemplo entre Londres y Hong Kong. Al observar las tarifas elevadas que imponían las conferencias, parecía evidente que existía espacio para cobrar menos y aún así generar ganancias razonables. Ese empresario calculaba que una reducción de alrededor de 20% bastaría para atraer clientes. La oportunidad parecía clara. Sin embargo, en el mismo instante en que ese nuevo barco atracaba para cargar mercancía, el sistema del cartel se activaba. Un barco de combate era enviado a seguirlo. Ese buque se colocaba en cada puerto donde operaba el competidor. Si el barco independiente ofrecía transportar carga a un precio determinado, el barco de combate ofrecía exactamente el mismo servicio por la mitad de esa tarifa. En algunos casos, incluso ofrecía transportar la carga sin cobrar nada. Desde afuera, aquello parecía un acto de locura financiera.
Ninguna empresa podía sostener precios tan bajos sin hundirse, y en efecto, ese barco específico perdía dinero con cada milla recorrida. Sin embargo, el cartel contaba con un enorme fondo alimentado por las ganancias monopólicas de todas sus demás rutas en todo el mundo. Ese fondo permitía sostener pérdidas durante meses o incluso años. El operador independiente, en cambio, solo tenía un barco y un préstamo bancario. Cada día que pasaba bajo esa presión significaba pérdidas crecientes. En pocas semanas, el flujo de dinero se agotaba. El proyecto colapsaba. El barco era vendido para cubrir deudas. Una vez eliminado el rival, el barco de combate desaparecía silenciosamente, y las tarifas regresaban de inmediato a los niveles elevados que garantizaban beneficios al cartel. Ese método aseguraba que ninguna nueva empresa pudiera sobrevivir el nacimiento. Pero el sistema aún tenía otra capa de protección. Existía la posibilidad de que un competidor más grande o un grupo de comerciantes influyentes intentara desafiar al cartel de forma organizada. Para enfrentar esa amenaza, las conferencias desarrollaron una segunda herramienta aún más sutil y efectiva, un mecanismo conocido como el sistema de descuento diferido, diseñado para atar a los clientes al cartel de una forma casi invisible. Ese sistema marcaría el siguiente paso en la construcción de un control que parecía imposible de romper. Esta era la cadena invisible que ataba a los comerciantes del mundo a la voluntad del cartel. El mecanismo operaba con una precisión casi quirúrgica. Los representantes de la conferencia se acercaban a un transportista, quizá un comerciante de té en Ceilán o un exportador textil en Manchester, y le presentaban una oferta que sonaba irresistible. Enviar toda la carga a través del cartel significaba recibir un reembolso en efectivo equivalente a 10% de todos los costos de flete al final del año. Para un negocio que operaba con márgenes estrechos, ese porcentaje representaba una diferencia enorme entre sobrevivir o quedar al borde del colapso. El verdadero poder de ese trato residía en una condición cuidadosamente diseñada. El dinero del descuento quedaba retenido durante un periodo de diferimiento de 6 meses. Durante ese tiempo, cualquier envío realizado con un competidor anulaba el derecho a recibir todo el reembolso acumulado. Cada caja enviada fuera del sistema hacía desaparecer meses de beneficios que ya se sentían propios. El comerciante quedaba atrapado en una relación de dependencia constante, siempre con una suma significativa de dinero pendiente por cobrar. Ese esquema funcionaba como una cuerda dorada que se apretaba con el tiempo. Alejarse del cartel significaba renunciar a una parte sustancial de las ganancias pasadas. Aceptar una oferta externa, incluso si parecía más barata en el presente, implicaba perder un monto que superaba cualquier ahorro inmediato. De ese modo, el cartel se apropió de la lealtad de sus clientes sin necesidad de contratos públicos ni coerción visible. La base de comerciantes del mundo quedó, en la práctica, privatizada. Para mantener la disciplina dentro del propio club, existía otro mecanismo todavía más decisivo. Recibía el nombre de agrupación. En lugar de permitir que cada empresa se quedara con lo que lograba transportar, todos los ingresos de una ruta específica se reunían en una sola cuenta común. Al final del año, ese fondo se repartía según porcentajes fijados con antelación. Una compañía podía recibir 20%, otra 25%, sin importar cuánta carga hubiera movido realmente cada una. Ese sistema eliminaba cualquier incentivo para superarse. Transportar más mercancía, mejorar los barcos o invertir en un servicio superior dejaba de tener sentido cuando la porción del reparto ya estaba asegurada. La competencia interna quedaba neutralizada por diseño. Cada miembro del cartel recibía su parte del pastel con independencia de su desempeño, lo que garantizaba estabilidad y ganancias para todos los integrantes del círculo. Así, mediante descuentos diferidos y agrupación de ingresos, el cartel construyó un sistema casi imposible de romper, un modelo que convertía el comercio marítimo mundial en una estructura rígida donde cada actor conocía su lugar y cada cliente quedaba atrapado por la lógica del propio sistema. Esa misma pregunta recorrió durante décadas los despachos de comerciantes, reformadores y políticos.
¿Cómo podía ser legal un sistema que se comportaba como un crimen organizado a escala global? Como los gobiernos del Reino Unido, de Estados Unidos y de Europa de 1950 permitieron que ese poder concentrado siguiera operando a plena vista. Todo esto ocurrió en una época conocida por su ofensiva contra los grandes monopolios, cuando figuras como Theodore Roosevelt impulsaban la ruptura de gigantes como Standard Oil y los imperios ferroviarios. Aún así, los carteles del transporte marítimo quedaron intactos. La explicación conduce a una de las ideas más inquietantes de la teoría económica, un concepto llamado núcleo vacío. Ese principio describe una situación en la que un mercado, aun siendo grande y vital, resulta incapaz de sostener una competencia estable por sí mismo. El transporte marítimo representa uno de los ejemplos más extremos de ese fenómeno. Para comprenderlo, basta observar la estructura de costos de esta industria. Para ingresar al negocio, una empresa debía invertir sumas enormes en la construcción de un solo barco. En el pasado, eran millones, y con el tiempo, esas cifras se convirtieron en miles de millones. Ese dinero quedaba atrapado en el acero del buque, sin posibilidad de recuperarse de manera rápida. Una vez construido el barco, el costo de operarlo variaba muy poco. El combustible y los salarios de la tripulación costaban casi lo mismo con la bodega llena o medio vacía. Esa combinación generaba un incentivo peligroso. Cuando había demasiados barcos y muy poca carga, una situación conocida como sobrecapacidad, cada línea naviera entraba en un estado de urgencia. Transportar un contenedor por una suma mínima seguía siendo mejor que dejar el barco parado, porque cualquier ingreso ayudaba a cubrir parte de los costos fijos. En un entorno de competencia abierta, esa lógica empujaba a una espiral destructiva. Los precios descendían hasta acercarse al costo marginal, que en el transporte marítimo resultaba casi nulo. Con tarifas tan bajas, las empresas dejaban de generar flujo suficiente para pagar sus deudas. Las quiebras se acumulaban. Los barcos eran retirados del servicio, desguazados. La capacidad desaparecía de golpe. Entonces, ocurría el movimiento opuesto. Con pocos buques disponibles, los precios subían de forma abrupta. Ese aumento atraía nuevos inversionistas que encargaban más barcos, lo que recreaba el exceso de capacidad y reiniciaba el ciclo. Ese patrón de auge y colapso se repetía una y otra vez. Para el comercio mundial, esa inestabilidad resultaba devastadora. Una fábrica en Manchester necesitaba saber que un barco llegaría a Mumbai el mes siguiente para recoger su producción, y también necesitaba una estimación razonable del costo. Si las navieras desaparecían de forma constante, las cadenas de suministro se volvían imposibles de planificar. Por esa razón, los gobiernos comenzaron a examinar el sistema de carteles. En Gran Bretaña, ocurrió en el año 1909. En Estados Unidos, sucedió en el año 1912. Tras extensas investigaciones, todas las autoridades llegaron a una conclusión sorprendente. El cartel parecía un mal necesario. El Comité Alexander del Congreso estadounidense afirmó en 1914 que una competencia abierta en el transporte marítimo resultaba impracticable, conduciría a un nivel de inestabilidad que dañaría al comercio mundial de forma más grave que los precios elevados. Esa lógica quedó plasmada en la Ley de Transporte Marítimo de 1916. Con esa norma, Estados Unidos otorgó a los carteles del transporte marítimo una amplia protección frente a las leyes antimonopolio. El sistema fue formalmente aceptado como un pilar de la economía global. Se eligió la previsibilidad de un monopolio coordinado frente al caos de un mercado que podía dejar de entregar mercancías en cualquier momento. Así quedó sellado un pacto silencioso entre el poder político y el poder marítimo, un acuerdo que permitiría a los carteles controlar los océanos durante más de un siglo. Durante gran parte del siglo XX, ese arreglo se mantuvo en pie. Las conferencias conservaron tarifas elevadas y al mismo tiempo ofrecieron una estabilidad que permitió que el comercio global creciera con una previsibilidad desconocida en épocas anteriores. A través de ese sistema, se levantaron flotas gigantescas que movieron carbón, grano y acero por todos los océanos, materiales que sostuvieron la construcción del mundo industrial moderno. Durante décadas, ese equilibrio entre precios altos y seguridad operativa pareció funcionar. Con el cambio de siglo,
comenzaron a aparecer las grietas. El avance de la contenedorización en las décadas de los 60 y 70 exigió una inversión de capital colosal. Los antiguos círculos cerrados de las conferencias británicas se movían con una lentitud que ya resultaba incompatible con la nueva escala del negocio. Mientras tanto, empresas dinámicas de Asia, como Evergreen de Taiwán y Maersk de Dinamarca, irrumpieron con una ambición distinta. Levantaron barcos más grandes, construyeron terminales más rápidas y conectaron rutas con una eficiencia que superaba a la del viejo orden. La presión sobre el sistema tradicional de cartel comenzó a intensificarse. Después apareció la Unión Europea. En un momento de firmeza regulatoria, Bruselas decidió que el modelo de monopolio protegido debía llegar a su fin. Tras años de disputas, cabildeo y procesos legales, la Unión Europea anuló en el año 2008 la exención conocida como PAC-Block, que amparaba a las conferencias de transporte marítimo. Ese acto declaró ilegal el antiguo sistema de fijación de precios en las rutas europeas. Poco después, Estados Unidos aplicó reformas en la misma dirección. Todo indicaba que el dominio de los varones del transporte marítimo había llegado a su ocaso y que el mercado libre había recuperado el control. En los despachos regulatorios se celebró aquel giro como una victoria histórica. La bestia parecía haber sido domada. Sin embargo, las quasi grandes líneas navieras comprendían algo que escapaba a muchos observadores externos. El problema del núcleo vacío seguía presente. Las leyes habían cambiado, aunque la estructura económica de la industria permanecía intacta. Los costos fijos continuaban siendo enormes, la demanda seguía oscilando con fuerza y la amenaza de una competencia destructiva nunca se alejaba. Dentro de ese entorno, competir de forma abierta implicaba un riesgo extremo. Cada empresa sabía que una guerra de precios podía arrastrar a todas hacia pérdidas insostenibles. Bajo la superficie de las nuevas normas, la misma lógica implacable del mar seguía dictando las reglas del juego, preparando el terreno para una nueva forma de concentración que pronto volvería a surgir. De ese modo, el sistema cambió de piel. Las viejas estructuras jamás se desvanecieron, solo adoptaron una forma distinta. Las conferencias pasaron a llamarse alianzas. La lógica profunda siguió siendo la misma, aunque el lenguaje se volvió más técnico y aceptable. En lugar de sentarse en salas cerradas para acordar precios de manera directa, algo que ya implicaba consecuencias legales, las grandes navieras comenzaron a crear asociaciones operativas de enorme escala. La nueva estrategia se presentó ante los reguladores como un ejercicio de eficiencia. Las compañías explicaron que compartir barcos permitía reducir costos, ahorrar combustible y optimizar el uso de la capacidad disponible. Si una empresa tenía un buque rumbo a Shanghái, con espacio libre, y otra contaba con un barco similar en la misma ruta, unir la carga en una sola nave parecía una decisión lógica desde el punto de vista operativo. Menos viajes significaban menos gastos y una huella ambiental menor. Esa narrativa resultó convincente. Las autoridades aceptaron el argumento de la eficiencia y autorizaron la formación de estas alianzas. En apariencia, se había creado un sistema más moderno y racional. En la práctica, había surgido una concentración de poder aún más sólida que la de los antiguos carteles. En la actualidad, el comercio marítimo global se encuentra dominado por tres grandes bloques: la Alianza 2M, la Ocean Alliance y la Alliance. Concentran más de 80% de la capacidad mundial de contenedores. En algunas rutas clave, como la que conecta Asia con Estados Unidos, su control se acerca al 90%. El resultado es un oligopolio extraordinariamente compacto, con una influencia mayor que la de las conferencias del siglo XIX. La verdadera amenaza de ese modelo reside en su simplicidad. Cuando existen cientos de empresas independientes, coordinar resulta casi imposible. Siempre aparece alguien dispuesto a romper filas y ofrecer mejores condiciones. En un escenario dominado por tres actores principales, la dinámica cambia por completo. Cada movimiento de una alianza es observado en tiempo real por las otras dos. Si una decide elevar tarifas, las demás pueden ver ese cambio de inmediato. En ese punto, se abre una elección clara.
Una alianza puede mantener precios más bajos e intentar captar mercado, o puede igualar el aumento y disfrutar de ingresos superiores sin enfrentar una guerra de tarifas. Dado el recuerdo constante de los desastres provocados por la competencia destructiva, la decisión suele inclinarse hacia la segunda opción. Ese comportamiento recibe el nombre de colusión tácita. Funciona sin acuerdos explícitos, sin documentos ni encuentros secretos. Cada grupo actúa en función de las señales del otro, y el resultado final es una disciplina de precios tan efectiva como cualquier pacto formal. Así, bajo una estructura aparentemente legal y eficiente, el control del comercio marítimo mundial permanece concentrado en muy pocas manos, con un poder que sigue moldeando el costo de todo lo que cruza los océanos. Ese hilo conduce directamente a la escena decisiva del año 2021. Cuando la pandemia se extendió por el mundo, la demanda de bienes cayó durante un breve periodo y las grandes líneas navieras reaccionaron con inquietud. En otras épocas, una caída de la demanda habría provocado una reducción de precios para atraer carga. En esta ocasión, ocurrió algo muy distinto. Las principales alianzas actuaron de manera sincronizada. Aplicaron una táctica conocida dentro de la industria como navegaciones en blanco, una expresión técnica que describe la cancelación de viajes ya programados. Un barco que debía zarpar simplemente quedaba fuera del calendario. Esa práctica se extendió por cientos de rutas. Buques completos fueron estacionados en bahías tranquilas, lejos de los puertos, mientras la capacidad total de transporte se reducía de manera deliberada. Esa contracción artificial ocurrió justo antes de que la demanda regresara con fuerza. A medida que los consumidores comenzaron a gastar los estímulos económicos en bienes duraderos, muebles, equipos de ejercicio y productos importados, la necesidad de transporte marítimo volvió a crecer de forma abrupta. Sin embargo, los barcos no regresaron al ritmo que el mercado requería. Las alianzas mantuvieron la capacidad restringida y sostuvieron la presión sobre la oferta en el momento más sensible. En ese entorno, el mercado quedó sin válvulas de escape. Durante el siglo XIX, los operadores independientes podían irrumpir con barcos propios y ofrecer tarifas alternativas. En el año 2021, esa posibilidad ya no existía. La concentración del sector había eliminado a los forasteros. Los comerciantes carecían de opciones. Para mover mercancías, debían aceptar las condiciones impuestas por las alianzas dominantes. De esa dinámica surgió el contenedor con un precio cercano a $15,000. De ahí provino la cifra cercana a $190,000 millones en ganancias. Aquello no fue una anomalía del mercado. Representó el resultado directo de más de un 1900 siglo de consolidación. La teoría del núcleo vacío se convirtió en una herramienta práctica. Las navieras confirmaron que limitar la oferta generaba ingresos muy superiores a los que podían obtener compitiendo por volumen. Ese episodio consolidó una lección fundamental. Un mercado reducido y controlado, con precios elevados, resultaba más rentable que uno amplio con tarifas moderadas. El poder dejó de depender de la eficiencia individual y pasó a basarse en el dominio de la capacidad disponible, en el control de los horarios y en la administración de la red que conecta a toda la economía global. Con las ganancias extraordinarias, las grandes navieras avanzaron un paso más. El dinero se utilizó para adquirir competidores y expandirse a lo largo de toda la cadena de suministro. Terminales portuarias, almacenes, empresas de logística e incluso flotas aéreas pasaron a integrarse bajo las mismas corporaciones. Esa integración vertical aseguró que, ante futuras crisis, el control sería todavía mayor. El sector dejó de estar compuesto solo por transportistas marítimos. Se transformó en un conjunto de gigantes logísticos que operan desde el origen hasta el destino final de cada producto. Esas estructuras se alzaron hasta un punto en el que su influencia alcanza incluso a los gobiernos encargados de supervisarlas, consolidando un poder que sigue definiendo el costo y la disponibilidad de todo lo que cruza los océanos. Ese punto conduce a una pregunta inevitable sobre el lugar en el que se encuentra el mundo. La situación se asemeja a un dilema sin salida clara.
una paradoja instalada en el centro mismo del capitalismo moderno. Por un lado, existe una industria organizada como cartel que extrae rentas gigantescas de la economía global. Cada compra cotidiana, ya sea un teléfono, una prenda de vestir o un vehículo, incluye un tributo silencioso que termina en manos de los grandes dueños del transporte marítimo. Ese poder les permite presionar a naciones enteras, empujar procesos inflacionarios y decidir quién prospera y quién queda atrás en el comercio internacional. Su influencia se comporta como la de un gobierno en la sombra, sin elecciones ni supervisión pública, capaz de imponer condiciones sobre el flujo de bienes que sostiene la vida económica del planeta. En el otro extremo, la experiencia del siglo XIX ofrece una advertencia inquietante. Desmantelar esas estructuras podría conducir a un entorno inestable y poco confiable, donde los barcos dejan de zarpar y las mercancías dejan de circular con regularidad. Forzar a cada naviera a competir de manera absoluta podría producir una caída temporal de precios durante un periodo limitado. Sin embargo, el mecanismo del núcleo vacío volvería a manifestarse, las quiebras se acumularían, la capacidad se reduciría de forma abrupta y surgirían escaseces que harían que la crisis del año 2021 pareciera una simple prueba preliminar. El sistema parece atrapado entre dos opciones igualmente problemáticas. De un lado, la concentración extrema que impone condiciones desde lo alto. Del otro, un mercado sin coordinación que se desploma bajo su propio peso. Esa tensión refleja una realidad profunda del orden económico global. Existe una estructura de poder que opera por encima de los estados y de sus fronteras, moldeando resultados sin someterse a los mecanismos tradicionales de control. Esa realidad también cuestiona la idea del mercado libre como una fuerza neutral. A menudo funciona como un relato tranquilizador que oculta dinámicas mucho más duras. Detrás de los precios y las transacciones se encuentran decisiones de control, de acceso y de dominio que definen quién gana y quién pierde en el escenario global. En el corazón de ese sistema, los océanos siguen siendo el espacio donde ese poder se ejerce con mayor claridad. Los carteles de transporte marítimo se convirtieron en los verdaderos arquitectos del mundo moderno, en las manos invisibles que levantaron el puente entre las maquiladoras del este y los consumidores del oeste. Ese sistema jamás surgió por altruismo, surgió por la búsqueda de ganancias. Cada ruta abierta, cada puerto conectado y cada caja trasladada formó parte de una maquinaria diseñada para extraer valor a escala planetaria. Cuando el sistema comenzó a tambalearse, ese mismo poder jamás compartió el peso de la crisis. Aprovechó cada grieta para convertir el dolor colectivo en beneficios privados. Cada vez que un gigantesco barco de contenedores se desliza hacia un puerto abarrotado de cajas de metal de todos los colores, aparece una escena que suele parecer rutinaria. En realidad, esa imagen representa algo mucho más profundo. Cada uno de esos buques es un símbolo tangible de un imperio que domina los océanos, un imperio que nació de un acuerdo sellado en Calcuta, que fue reforzado por leyes nacionales y que terminó siendo financiado por cada persona que compra un producto que cruzó el mar. Ese imperio se mantiene oculto a simple vista, aunque su influencia atraviesa cada eslabón del comercio global. Los barcos, los puertos y las rutas funcionan como las arterias de una estructura de poder, que decide qué fluye, cuándo fluye y a qué precio fluye. A través de ese control, el mundo moderno quedó entrelazado con una red que va mucho más allá de las fronteras políticas. La cuestión que emerge al final de esta historia resulta inevitable. Existe una disyuntiva que sigue sin resolverse. La estabilidad del comercio mundial tiene un costo que se paga en forma de concentración extrema. Ese sistema mantiene el flujo constante de bienes, aunque también impone una dependencia profunda de un puñado de corporaciones. La pregunta gira en torno a ese equilibrio frágil. La estabilidad que sostiene al planeta tiene un precio que se expresa en poder concentrado. La duda persiste sobre si ese precio resulta aceptable o si esa estructura se ha transformado en una carga que el mundo continúa arrastrando. Esta historia deja una huella difícil de ignorar. Detrás de cada objeto que cruza el océano, detrás de cada puerto iluminado de noche y de cada contenedor apilado, existe una estructura de poder
que lleva más de un siglo moldeando la economía del planeta. Entender ese sistema significa comprender por qué el mundo funciona como funciona, por qué los precios suben, por qué las crisis se repiten y por qué el comercio global sigue obedeciendo a fuerzas que rara vez aparecen en los titulares. Cada persona que conoce esta historia adquiere una mirada distinta sobre el mundo que la rodea. Ese conocimiento permite cuestionar lo que parece normal, identificar las verdaderas fuentes del poder y ver más allá de la superficie de la economía moderna. Si este análisis aportó claridad, si ayudó a comprender una parte del engranaje que mueve al mundo, entonces apoyar este espacio tiene un valor real. Suscribirse permite que más historias como esta sigan llegando. Compartir este video extiende esa comprensión a otras personas que también buscan entender lo que ocurre detrás de los números y los titulares. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Gracias por dedicar tiempo a explorar una historia que sigue influyendo en cada rincón del planeta. Cada vista, cada comentario y cada suscripción hace posible que este tipo de contenido continúe existiendo.